Por esta mañana, gracias Padre por este privilegio que usted nos da de participar como iglesia, Señor, en conmemorar, Señor, en traer nuestra memoria, Señor, ese momento, Señor, ese tiempo en el cual usted por amor dio su vida por nosotros. Oramos para que bendiga este tiempo, para que como iglesia podamos participar de una manera digna, como lo dice su palabra, no indignamente, sino de una manera digna, para poder recordar, Señor, la bendición que trae el participar en su cena, Señor, el recordarlo usted. Bendiga por favor este tiempo y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La cena del Señor. Ya hemos hablado algo, ¿no? Esta cena también era llamada, no sé si ustedes recuerdan cómo se llamaba la cena del Señor, cómo se le decía. ¿Recuerdan que lo hemos dicho en algunas ocasiones? Comida de hermandad. Eso es la cena del Señor, comida de hermandad. La comunión, la Santa Cena, es algo muy importante porque esta comida de hermandad, nos lleva a recordar la cena del Señor, a recordar ese momento en el cual el Señor estaba con sus discípulos. Si quiere vayamos a Lucas un momentico para recordar cómo fue este momento, algo del contexto. Lucas capítulo 22. El Señor estaba con sus discípulos para celebrar esta comida de hermandad. Y les dice algo muy importante. Lucas 22:15 dice, y les dijo, desde el 14 leamos, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, ¿quién? Los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Recuerden que es algo para decir del contexto de la Pascua, es que esta Pascua que celebraba el Señor Jesucristo con los suyos, con sus apóstoles, era un tiempo donde se recordaba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Recuerdan un poquito de la cena del Señor? Esas son las raíces de la cena del Señor. Ahora el Señor, muchos años después, está allí reunido con los apóstoles, con los discípulos, y les dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca? Y allí nace la cena del Señor, porque durante la celebración de la Pascua, el Señor está allí con los discípulos y le dice algo muy importante. Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y acá es algo muy importante. Acá está el por qué celebramos la cena del Señor. ¿Por qué nos reunimos como iglesia a participar de la cena del Señor? Y dice, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, ¿esta es la copa de qué? Del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y es muy importante pensar en las raíces de la cena del Señor, porque cada vez que la iglesia participa en la cena del Señor, número uno, tiene la opción, tiene la bendición de la comunión con el Señor, de participar en comunión con el Señor, de recordar también ese momento en que Cristo llegó a nuestras vidas. La cena del Señor tiene relación con nuestra salvación, porque nos lleva a pensar en el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y ahora en Cristo recordamos ese momento en el cual el Señor fue entregado. Dice los relatos bíblicos que por amor se entregó en una cruz por cada uno de nosotros, para que todo aquel ahora que cree en Jesús, dice que no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces, la cena del Señor nos permite tener comunión con Cristo a través de su cuerpo, de la representación del pan como su cuerpo y de la representación del jugo como su sangre. Nos recuerda el momento en que el cuerpo de Cristo fue traspasado, fue herido, fue molido por nuestros pecados, y ahora en relación con su sangre fue derramada por cada uno de nosotros. La Biblia describe esto como el relato más grande de amor sobre el ser humano. Entregar el cuerpo, en dar su sangre, por amor. ¿El Señor podía haberlo no hecho? Claro que sí, pero dice que fue más grande su amor. Y también algo que hoy podemos recordar, algo que vamos a hacer un poquito de énfasis para ir a Efesios capítulo 4, nos permite
número 1, tener comunión con el Señor. Ahora, número 2, la cena nos da la posibilidad también de recordar la muerte y resurrección de Cristo. Porque dice la Biblia que murió, pero que resucitó al tercer día. Recordamos también su resurrección. Pero número 3, yo quiero hoy pensar en esto. Ya hemos explicado, siempre pensamos en compartir algo nuevo de la cena del Señor, algo que nos recuerda la cena del Señor, pero también nos permite tener unidad como cuerpo de Cristo. La cena del Señor nos da la posibilidad de tener comunión como hijos de Dios, porque ahora usted y yo, los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios y ahora somos la familia de Dios. Por eso ustedes escuchan que nosotros hablamos como hermanos, porque ahora en Cristo somos hermanos. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, somos hermanos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque Cristo nos salvó y ahora somos de la familia de Dios. Y algo que yo pensaba para compartir en esta mañana, hablando de la hermandad en Cristo, la unidad de los creyentes, está en Efesios capítulo 4. Pablo escribe esta carta a la iglesia, al pueblo de Dios, y hay algo muy importante, permítame leérselo ahí. Dice Efesios capítulo 4, hablando de la hermandad del pueblo de Dios, de la comunión que debe tener la iglesia, del ánimo de los creyentes y de cómo debemos vivir los creyentes. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, la palabra del Señor dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y ¿qué? Mansedumbre. Y acá sale nuestra frase, algo que nos habla de hermandad. Dice aquí: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si usted piensa un poquito en la posibilidad que nos ofrece la cena del Señor, en la comunión que debemos tener, nos da unas características muy importantes. Dice: con toda humildad y mansedumbre. La cena del Señor nos recuerda de que el cuerpo de Cristo, los creyentes, no somos perfectos, pero que debemos velar por la humildad, por vivir en humildad y con mansedumbre. ¿Y cómo se logra esto? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Participar de la cena del Señor nos lleva a pensar de que el cuerpo de Cristo debe soportarse en el amor de Cristo. No es en nuestras fuerzas, no es en lo que usted y yo creemos que es necesario para vivir a la manera de Dios, sino es en la comunión del Señor, y a través de la comunión de Cristo yo puedo amar a mi hermano, yo puedo perdonar a mi hermano y yo puedo pedir perdón a quien debo pedirle perdón. Y qué interesante es este versículo, porque uno piensa: la cena del Señor me lleva a pensar ese momento en que Cristo llegó a mi vida, ese momento en que el Señor murió y resucitó, pero también como iglesia nos da la posibilidad de recordar cómo debemos vivir. Dice que con humildad y con mansedumbre. Y yo cuando pienso en estos dos versículos, pienso que es una bendición que como creyentes podamos hoy participar de la cena del Señor con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia. Pero el versículo 3 dice algo muy importante, y dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la palabra que sale aquí para solícitos tiene que ver con alguien que es diligente. Pudiésemos decir acá este versículo: diligente, activo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tiene que ver con el creyente que ahora participa de la cena del Señor, pero que es un creyente que vela por la paz del cuerpo de Cristo. Que si hay alguna dificultad, que si hay algo que está pasando mal con algún hermano, ahora usted es capaz de pedir perdón en Cristo, porque la cena nos ofrece la posibilidad de pedir perdón y de ser perdonados. Ya vamos a ir a 1 de Juan 1:9, hablando del perdón que solamente ofrece el Señor. Pero este pasaje nos lleva a pensar de que participar de la cena del Señor es un acto de gran bendición, una experiencia que estremece el alma, una experiencia de un profundo significado para el creyente y para el corazón de nosotros, porque nos lleva a pensar cómo estamos hoy a la hora de participar de la cena del Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque la Biblia dice que la cena nos ofrece la posibilidad de traer a nuestra memoria
a Cristo como ese Salvador prometido, pero que también como cuerpo de Cristo nos lleva a pensar cómo estamos tomando la cena del Señor, cómo vamos a participar en esta mañana de la cena del Señor. Dice que con mansedumbre y con paciencia, pero que seamos diligentes para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar tiene que ver con velar. Ahora, con que si yo pienso, nosotros hacemos esta celebración el primer domingo de cada mes, y que antes de yo participar debo preparar mi corazón para participar de la cena del Señor. Y una de esas características para preparar mi corazón es cómo está mi corazón. Si tal vez hay algo que perdonar, si tal vez hay algo que traer hoy delante del Señor, si quizás he dicho algo que no está bien delante del Señor, tal vez en mi hogar, quizá con algún hermano de la iglesia. La Biblia dice que para participar es una bendición los creyentes que pueden ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y habiendo dicho esto nomás, esa es algo de lo que vamos a participar de la cena del Señor. Podemos recordar eso, ¿no? De que el pan pues representa el cuerpo de Cristo que fue molido, el jugo es un recordatorio de su sangre. Y entonces también recordamos que Cristo murió y resucitó al tercer día. Y en 1 Corintios, capítulo 11, vayamos a 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 27. Ya hablamos de que la cena del Señor, ¿recuerdan ahí los que hemos estudiado un poquito el libro de Hechos? ¿Cuándo se instituyó la cena? ¿Cuándo se instituyó esta ordenanza? ¿En la celebración de qué? De la Pascua, ¿cierto? El Señor ahí, en vísperas de su crucifixión, estaba ahí con los suyos y se da la institución de la cena del Señor. Recuerda que el Señor muere y después entrega su cuerpo por nosotros, resucita y comparte algunos días con los suyos, 40 días. Y qué bendición es recordar todo lo que el Señor hace por nosotros. Y ahora 1 Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Es una bendición poder pensar en esta mañana en lo que dice este versículo, en esta acción. El apóstol nos dice que nos hace una exhortación a no tomarla indignamente, a no simplemente participar de un acto externo, quizás de un acto simbólico, pero sin traer perdón al corazón, sin recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Dice: hacer esto en memoria ¿de quién? De mí. Sin traer a nuestra memoria el momento en que Cristo llegó a nuestra vida y nos proveyó salvación. Y ahora hemos leído un texto que nos habla del perdón. Ese es el enfoque tal vez de la mañana de hoy acerca de la cena del Señor. Un texto que nos invita a perdonarnos, un texto que nos llama a la unidad, un texto que nos llama a soportarnos con paciencia los unos a nosotros en amor, un texto en el que todo creyente, el pueblo de Dios, debe involucrarse en velar por la paz. Y es una bendición. Ahora, la cena del Señor nos ofrece la posibilidad de que como iglesia podamos involucrarnos en dar perdón, proveer perdón, pero también en ser pacificadores. Y ahora la Biblia nos dice que no la tomemos indignamente, sino porque somos culpados del cuerpo y de la sangre del Señor, sino que nos probemos cada uno a nosotros mismos. Y la acción de probarse sugiere la idea de probarse, sugiere la opción de evaluarnos. Probarse tiene que ver con evaluarse, tiene que ver con examinar nuestro corazón, qué está malo en esta mañana delante del Señor, por lo cual debemos pedir perdón a Dios en oración
Y si tal vez usted tiene algo para pedirle ahí perdón a alguien, algún hermano, familiar, que no le permita participar dignamente de la cena del Señor, es una bendición que usted pueda pedir perdón. Entonces vamos a tomarnos un tiempo para hacer lo que dice la palabra del Señor, para probarnos, para pedir perdón al Señor por aquello que nos falló. Y ya continuamos con el tiempo de la cena del Señor. Todos tenemos algo que confesar delante del Señor, algo por lo cual debemos pedir perdón, porque la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que es una bendición primero que podamos reconocer nuestro pecado, pero también que podamos confesarlo, porque termina diciendo el texto, continúa diciendo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo el Señor puede traer perdón a un corazón arrepentido. El único que puede proveer perdón es nuestro Dios. Y qué bendición es que podamos confesar nuestro pecado, traer nuestro pecado. Aquí no sé si está, hay unos requisitos ahí, no sé si están ahí, ¿sí? Los podemos leer, están, si alguien los quiere leer, es que para participar. Primero, haber nacido de nuevo. Segundo, bautismo. Tercero, no tomar la cena indignamente. Indignamente. La idea es que siempre podamos pensar en que lo primero para participar del cuerpo y de la sangre del Señor es el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. Haber nacido de nuevo es conocer a Cristo como nuestro Salvador. Porque si no conocemos al Señor Jesucristo, ¿cómo vamos a participar de su cuerpo y de su sangre? Número 2, habla del bautismo. La consecuencia de haber nacido de nuevo, de una persona que tiene a Cristo como su Salvador, una de las evidencias es el testimonio público. El bautismo es el testimonio público de que un día, el día que Cristo llegó a mi corazón, morí al mundo y el Señor me dio un nuevo nacimiento. Y también habla de no participar indignamente. Y por eso hemos traído al Señor en esta mañana todos nuestros pecados, para que el Señor sea perdonándonos, dice la Biblia, limpiándonos de toda maldad. Y es una bendición poder pensar en esta mañana en esto. Voy a invitar aquí adelante a mi hermano Javier, a Alejandro, por favor que nos acompañen aquí adelante para compartir los símbolos de la cena del Señor. Y dice la palabra, vamos a 1 Corintios por favor, habiendo entregado en esta mañana todas nuestras cargas al Señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, pues vamos al texto, capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue ¿qué? Entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El Señor es el claro ejemplo de que para participar de la cena del Señor debemos pensar en lo que está pasando en nuestras vidas, en Cristo como nuestro Salvador, en ese momento en que el Señor llegó a nuestras vidas, pero también es símbolo de comunión. El Señor le habla a los suyos, con quienes está reunidos, y dice que ahora nosotros como iglesia hagamos esto en memoria de Él. Y qué bendición es poder participar en la comunión de Cristo, en la cena del Señor. Me pide Alejandro que ore por favor por el cuerpo de Cristo, por la testificación del cuerpo de Cristo. Amado Padre Celestial, amado Señor, te damos gracias por este día, por estas palabras que pones en nosotros, en nuestros oídos y en nuestro corazón. Te agradecemos por este momento, porque es un privilegio, es gratificante poder hacer esta conmemoración, tener en cuenta que cada que hacemos esto, estamos no solamente haciendo un protocolo, sino estamos acordándonos del sacrificio que hiciste por nosotros. Estamos recordando, estamos agradecidos. Y por eso mismo, Señor Jesucristo, te pido que bendigas este momento, que seas tú en cada uno de nosotros, que seas tú en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Padre amado, que nos hagas, que tú mismo nos veas como dignos, que podamos entender la importancia de este momento, que asimismo como tú lo expresas en tu palabra, le demos el mismo significado, Señor, porque esto es no solamente en memoria de ti, sino en memoria de todo lo que tú hiciste por nosotros. No podemos estar más agradecidos por este momento, no podemos estar más felices, Señor Jesucristo, y te alabamos y te agradecemos, Señor, porque así como tú perdonaste al mundo, así mismo te recordamos como nuestro Salvador. Amén.
Amén. Entonces Alejandro va a ir pasando por cada puesto, va a ir con el pan, cada uno va partiendo una porción. Usted ahí puede tomarse un tiempito más para agradecerle al Señor por este tiempo de la cena. No sé si usted, algo para recordarle en esta mañana, usted está recibiendo ahí una porción de algo con lo que nos recuerda cómo celebraban la Pascua. ¿Recuerda un poquito? Que se celebraba con especies aromáticas y con panes sin levadura. A veces es bueno recordar, ¿no? También cómo lo hacían. ¿Recuerdan por qué sin levadura? Porque la levadura tenía la idea de algo que contaminaba, de algo que generaba putrefacción. Y el pan sin levadura, recordamos que estamos hablando del cuerpo del Señor, es símbolo de algo puro, es símbolo de santidad. Ahora a su iglesia, a nosotros, al cuerpo de Cristo, nos recuerda que el cuerpo, ese cuerpo santo del Señor, ese cuerpo sin pecado, fue molido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestro pecado. Y por eso es una bendición, ¿no? Que cuando en alguna hemos traído en varias ocasiones ya pan sin levadura, porque nos recuerda, ¿no?, la santidad del Señor en su cuerpo. Yo le invito a que ahí usted en silencio pueda darle gracias al Señor. Primero porque le salvó, porque nos salvó a cada uno de nosotros. Pero si usted tuviera hoy que hacer un inventario de quién le debe agradecer al Señor por esta última semana, quizás por lo que ha pasado en su vida, en su hogar, por este último mes, hay tanto para agradecer al Señor. Y ahora con este símbolo del pan, ahí en su manito, del cuerpo de Cristo, el jugo que usted va a recibir en unos momentos, hay muchas cosas para agradecer al Señor. Y ahí, tómese un tiempito para agradecerle al Señor por todas las bendiciones que usted ha visto en el último tiempo de parte suya. Continúa diciendo el texto, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 25, dice la palabra del Señor así. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Recordamos el nuevo pacto, la gracia. El pacto de la gracia, ese regalo que aún nosotros sin merecer, Cristo nos lo dio. Vamos a pedirle a nuestro hermano Javier que por favor pueda orar por el símbolo. Gracias, buenos días para todos. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y recordemos lo que hemos aprendido en la Escritura. Lo que
la palabra nos ha revelado y que está al alcance de todos. Señor Dios, gracias te damos por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque tú permites que hoy estemos acá congregándonos en tu nombre. Hoy, Señor, estos símbolos nos hacen recordar lo que tú padeciste. Fuiste golpeado, maltratado. Te azotaban y derramabas tu sangre por nosotros. Te abofetaban, te escupían. Te humillaron, Señor. Te humillaron por nosotros, Padre amado. Tú, mi Dios, nos mandaste a tu Hijo para que fuéramos perdonados y poder ser reconciliados contigo. Por tu sangre, Señor, que derramaste en esa cruz, tú que no conocías pecado, te hiciste pecado por nosotros. Gracias porque podemos reconocer que no somos nada sin ti y que somos pecadores todos los días, pero que por tu gracia y por tu misericordia, por la sangre que tú derramaste, hoy recordamos que tenemos la posibilidad de tener comunión contigo, con Dios. Señor, coloca siempre en nuestro corazón la necesidad de buscarte todos los días, en cada momento. Que nunca olvidemos nuestra condición humana, nuestra condición de pecadores y la necesidad absoluta de ti, Señor. Solo por ti, solo por tu gracia, por tu entrega y por tu sacrificio es que podemos ser salvos, Señor. Gracias por tanto y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Confiamos en ti en cada momento y dejamos nuestras vidas y dejamos que tú siempre seas el que gobierna nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Algo también para recordar de este símbolo, la Biblia dice que en Lucas 22, 18, dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vida. El símbolo que está recibiendo usted es un jugo que nos recuerda la sangre del Señor. ¿Por qué con jugo? Porque ¿por qué no con vino? Porque la Biblia vuelve y dice: el vino es una bebida que pasa por un proceso de fermentación. Hablamos algo similar a lo del pan, y entra en un periodo de putrefacción. Y este jugo, algo que recordamos, es en base a la santidad de nuestro Señor. Y recordamos que su sangre, igual que su cuerpo, es santa, es pura, es sin mancha. Por eso recordamos al Señor con este jugo, porque nos recuerda un poco, nos lleva a pensar un poco de la pureza del Señor. Una sangre sin mancha, sin contaminación. Y qué bueno es que en esta mañana, ahora usted, al tomar el símbolo, esta sangre, este jugo que nos recuerda la sangre del Señor, pueda seguir agradeciendo al Señor, pueda seguir dándole gracias a Dios, tal vez por su familia, quizás por el cuerpo de Cristo, ahora porque usted es de la familia de Dios, porque todo creyente es parte del cuerpo de Cristo. Y qué bueno es que hoy, como estamos recordando esta mañana, hoy usted pueda mirar a su alrededor y se dé cuenta de que los hijos de Dios nos amamos, nos perdonamos, pero también nos soportamos con paciencia en el amor del Señor. Es una bendición que usted pueda agradecer por sus hermanos en Cristo en esta mañana, y que podamos agradecer por cada uno de los que estamos aquí.
hermanos, habiendo dado gracias al Señor y recordado, podemos participar de la cena del Señor. Dice la palabra del Señor así ya para finalizar este tiempo, para invitar a nuestros hermanos de la alabanza. Dice versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, número 1, dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Siempre que la iglesia participa de la cena del Señor, anunciamos que un día Cristo va a regresar por su iglesia. Pero también damos testimonio de que los hijos de Dios vivimos apartados del mundo para dar gloria al Señor. Vamos a invitar, porque cuando estaban ahí el relato bíblico dice que cuando ellos fueron reunidos ahí en el aposento alto para celebrar la fiesta de la Pascua, donde se instituyó la cena del Señor, dice que salieron de este lugar cantando. Vamos a colocarnos en pie y a cantar al Señor un himno más de esta mañana. Bueno, mis hermanos, vamos a cantar el himno maravilloso, es el gran amor, número 56 en nuestro cancionero.
No sé si de pronto algún hermano tenga el versículo, mi hermano Santiago, de pronto. Efesios 2. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Esta alabanza tiene un mensaje muy bonito. El otro día yo recordaba que el hermano Luis mencionaba en un momento que daba gracias porque nosotros no entendemos la gracia. Porque si la entendiéramos es porque Dios no sería todo lo que es. Yo no entendería cómo pudo mandar a su hijo, a su único hijo, a morir por todos nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Y gloria a Dios, este es el gran amor que Dios tiene con nosotros. Vamos a tener unos 10 minuticos, un saludito.